Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, días, tardes, dependiendo de la hora que me estén viendo. Es un gusto que me acompañen en esto que es Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta. No tenía pensado hacer programa, pero sucedió algo muy tremendo que tiene que ver con el gobierno de Ecuador. Y es que resulta que para detener al señor Jorge Glass, estaba como huésped, así lo reportó el gobierno mexicano, en la Embajada de México en Ecuador. Pues esta noche irrumpieron personal de la policía de Ecuador en la embajada de México. Y eso es algo de veras muy lamentable. ¿Sí? Es algo muy lamentable y muy tremendo por parte del gobierno de Ecuador. Pero vámonos por partes, porque aquí primero hay que puntualizar que de acuerdo a todo, de acuerdo a los, valga la redundancia, a los acuerdos en materia internacional que tienen todos los países, la embajada de un país en otro país es territorio de ese país. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando, la embajada de México en Ecuador es territorio mexicano, es territorio mexicano ahí en ese país. Lo mismo que la embajada de Ecuador en México es territorio ecuatoriano. Eso no lo digo así nomás porque si es parte de los acuerdos en materia de relaciones exteriores que tienen pues, la mayoría de los países del mundo. Entonces, si estamos hablando de que la embajada, en este caso la de México en Ecuador, es territorio mexicano allí en Ecuador, irrumpirlo como lo hizo la policía, ojo, es violatorio de la soberanía nacional. De manera inmediata, el presidente López Obrador pues tomó la decisión de romper relaciones con Ecuador. Sí, el rompimiento de relaciones con Ecuador. Pero aquí lo que es de llamar la atención es el objetivo de todo, más bien, cuál es el meollo de todo este asunto. Ha sido precisamente el que fuera expresidente Jorge Glass, sí, no expresidente, vicepresidente del presidente Correa. Aquí llama mucho la atención porque López Obrador, pues primero como huésped, y pues lo tenía en asilo político. O sea, lo tenía en asilo, bajo el argumento de que está siendo perseguido político. Este Jorge Glass. ¿De quién? Pues del actual gobierno de ahí de Ecuador. Esto es interesante, ¿por qué? Porque López Obrador a contentillo, vale la pena señalarlo, a contentillo toma decisiones por un lado que no toma por otro. ¿Sí? Cuando se trata de gobiernos de izquierda, no importa, no importa que atenten contra la democracia, no importa que atenten contra ciudadanos, no importa que les quiten derecho a candidatos y a ciudadanos a la democracia en esos países amigos de López Obrador. Ahí López Obrador su respuesta es una respuesta correcta, pero en ese caso, en esos casos sí la aplica. Principio de no intervención. Cada quien que se arregle. Pero cuando se trata de gobiernos que no son de la talla izquierdista, progresista o como le quieran llamar, de los cuates, por decirlo así, entonces ahí sí se entromete el gobierno de México. Esa intromisión ha derivado, más aparte de la ola de tensión que se empezó a dar, comentarios del propio López Obrador que llevaron a que se considerara persona no grata a la embajadora de México allí en Ecuador. Y, pues, se tuvo que ir. Ahora ya se va a tener que ir todo el personal de la embajada por esta irrupción de la policía. Pero aquí lo interesante de esto es, como les digo, es el tema toral, lo que se calla el presidente López Obrador. Fíjense este punto, vamos a leerlo y vamos a irlo desmenuzando. Fíjense bien. Gobierno de México anuncia ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador tras la detención del expresidente Jorge Glass en su embajada en Quito. La policía de Ecuador capturó la noche de este viernes al expresidente Jorge Glass, quien se encontraba asilado en la Embajada de México en Quito, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la ruptura de relaciones diplomáticas. Jorge Glass, quien fue condenado, fíjense, no está hablando de que está acusado.
No está hablando de que está acusado, sino es condenado, fíjense. Jorge Glass, quien fue condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, o sea, ya fue condenado, ha sido detenido esta noche y puesto a las órdenes de las autoridades competentes, informó el gobierno de Ecuador, y agregó que se le había concedido un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, así dice. La canciller Alicia Bárcena dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció de inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las tensiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. En ese sentido, el personal diplomático en México, de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato, dijo Bárcena. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Ahí sí tiene toda la razón. Ahí sí tiene toda la razón. Un equipo de CNN fue testigo de cómo policías subieron por uno de los muros de la sede diplomática para ingresar a la misma y vio salir camionetas negras de la sede diplomática más tarde. Glass ingresó en diciembre en calidad de huésped a la Embajada de México en Quito. En ese momento su representante legal dijo que el exfuncionario era víctima de una persecución y temía por su integridad. Fíjense lo que dijo su representante, ¿eh? Dijo que el exfuncionario era víctima de una persecución y temía por su integridad. Eso dijo. El gobierno de Noboa dijo que en un comunicado que ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político y añadió que Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementables de continuarse o condicionarse los actos que interfieren con el Estado de Derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país. Fíjense, aquí es interesante por qué razón. Porque lo que argumenta el gobierno de Ecuador, que esto es lo interesante, fíjense, las autoridades de Ecuador, esta es otra noticia, pero fíjense lo que dice, las autoridades de Ecuador habían pedido permiso a México para ingresar al recinto y arrestar a Glass, quien fue sentenciado, ojo, fue sentenciado a 6 años de prisión en 2017. O sea, ya no estamos hablando de una acusación. Mientras no esté probado el delito y haya sentencia, recuerden la presunción de inocencia. Nadie puede ser considerado culpable hasta que sea sentenciado, hasta que ya tiene una sentencia de culpabilidad. Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que informó el gobierno de las autoridades de Ecuador, desde 2017 fue sentenciado a 6 años de prisión. Desde 2017 ya fue sentenciado. Si ya fue sentenciado, ya no está en calidad de presunto. Ya no se trata de una acusación. ¿Sabes qué? Porque lo están acusando de esto. ¿Por qué? Pues porque es perseguido político porque lo acusan. No está probada la acusación. Pero cuando ya hay una sentencia, eso ya es otra cosa. Ya cuando se dicta la sentencia, entonces ya es culpable. Entonces ya no se puede manejar, desde mi punto de vista, y de acuerdo a lo que plantea también el gobierno del Ecuador, ¿sí? No se puede considerar perseguido político, porque ya tiene una sentencia condenatoria, ya tiene una sentencia que, ya tiene una sentencia que ya lo deja como culpable de lo que se le acusa de peculado. Fíjense cómo está el asunto. Aquí está. Quien fue sentenciado a 6 años de prisión en 2017 luego de ser declarado culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos gubernamentales y en la actualidad enfrenta otros cargos. Pero fíjense, enfrenta otros cargos, pero ese es el bueno. Aquí no se está hablando de que está en juicio, de que está en un proceso. Se está hablando de que ya fue sentenciado. Sí, ya fue sentenciado luego de ser declarado culpable. Ya fue declarado culpable, ya fue sentenciado. Y con todo respeto, ahí ya no entra aquello de que es perseguido político, porque ya estamos hablando de un delincuente sentenciado.
Lo digo en buen plan, de acuerdo a lo que a lo que se está informando. ¿Sí? Y esta sentencia no la recibió ayer, o la recibió hoy, o la recibió en diciembre cuando México lo acogió como huésped de la embajada, sino desde 2017. Aquí es donde está lo interesante. ¿Sí? La Cancillería ecuatoriana defendió en el comunicado que el país respeta el derecho internacional y que no se persigue a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, en referencia a una queja que Glass suele usar en su defensa. A ver, es que vuelvo a lo mismo. Este señor Glass le puede servir, le pudo haber servido antes conducirse como un perseguido político. Pero si ya hay una sentencia desde 2017, es que entonces ya no se puede manejar como perseguido político. Y aquí es donde vamos a ver qué va a pasar, porque aquí lo interesante radica en que si esta sentencia la tiene desde 2017, sería ilógico pensar que el gobierno de México no lo supiera. Esto, López Obrador, al hablar de este tema, al criticar la situación de Ecuador que dio lugar a que fuera expulsada, ¿sí?, la embajadora de México allí en Ecuador, toda esta situación de tensión, a la hora de que López Obrador en la mañanera lo explica, este punto que les acabo de leer, ya no lo dijo. Ya no lo dijo López Obrador. Aún así sostengo. Si ya el salvoconducto que se pedía, porque ya estaba rodeado de policía, toda la embajada de México en Ecuador, el salvoconducto que se necesitaba era que se pudiera por aire. O sea que vía aérea, que llegara un helicóptero ahí y se lo llevara. No lo concedió el gobierno de Ecuador. En buena onda, también. Pues era cuestión nada más de esperarse. En cualquier momento tendría que salir. O sea, un buen plan. Tendría que salir en cualquier momento este señor. No sé yo bueno, que los haya llevado hasta esa situación. El argumento que están usando es que como se trata ya de una persona sentenciada, ya no vale el argumento de asilo político porque se trata de un perseguido. Pero aún así, no puede el gobierno de Ecuador, ni la policía, ni nadie invadir territorio mexicano. Así de sencillo. Pero sin duda, y también hay que decirlo, en eso estuvo muy mal el gobierno de Ecuador. Estuvo muy mal el gobierno de Ecuador. Pero por el otro lado está mal que si se trata ya de una persona sentenciada, ojo, sentenciada, ya no vale el argumento de perseguido, porque ya fue condenado, ya fue sentenciado. Y entonces ahí hace mal el gobierno en dar asilo a una persona que ya fue sentenciada en ese país, callárselo a la hora de explicárselo a los mexicanos y querer seguir manteniendo el discurso de que está actuando en buena onda porque se trata de un perseguido político. O sea, eso también está muy mal para nosotros los mexicanos. Está muy mal lo que hizo el gobierno de Ecuador de irrumpir así en la embajada de México, como también está mal que el presidente en su mañanera en la que dice que hay que informar, se calle algo tan importante que no soy yo nadie para poder decir que estuvo bien o no lo que haya hecho el gobierno de Ecuador. Para mí como mexicano estuvo muy mal. Pero, perdónenme, también está mal que un delincuente sentenciado sea protegido por la Embajada de México. En cualquier país. Y obviamente por eso López Obrador también se lo calla. ¿Y por qué se lo calla? Porque sabe perfectamente que los mexicanos no vamos a estar de acuerdo. Ojo, no vamos a estar de acuerdo los mexicanos en que con el pretexto del asilo, ¿sí?, se fomente la impunidad, ¿sí?, a delincuentes sentenciados, ¿sí?
Y fíjense, aquí va más allá esto, porque López Obrador ha dicho que no haya impunidad para nadie, pero como se trata de cuates afines a su populismo, entonces hay que protegerlos aunque estén sentenciados. El argumento de que está acusado, cuando en realidad no se trata solamente de que esté acusado, está acusado de otras cosas también, pero ya aquí ya hay un caso de sentencia, por el cual ya no vale el argumento de perseguido político, sino simplemente se le está defendiendo porque es del grupo de los cuates de López Obrador. ¿Sí? O sea, no se vale eso tampoco. No se vale eso tampoco. A ver, ¿por qué López Obrador no informa completo? ¿Por qué no dice que este señor ya fue sentenciado? Y como él dice que el pueblo es el soberano, pues que el pueblo decida. Aún así, sostengo, no justifica lo que hizo el gobierno de Ecuador. Debió de haber esperado una de dos sopas, o el permiso, o que saliera este señor. En algún momento tendría que salir para algo. No creo yo que la irrupción haya sido la mejor medida. Como tampoco creo yo que es una medida adecuada del gobierno mexicano de dar asilo a un delincuente sentenciado en Ecuador, nada más porque se trata de gente de un gobierno anterior, que fue parte de un gobierno anterior afín a la cuestión ideológica de López Obrador. Eso tampoco está bien. Tan no está bien que por eso López Obrador se lo cayó. Por eso quise hacer ahora sí que este programa, un programa cortito, para señalar este tema. Voy a, en unos días, puede que, no sé, mañana o el lunes, no sé, ya haga un programa en el que quiero hablarles de más cosas que tienen que ver con el asunto aquí en México. Pero esto me pareció importante cuando lo empecé a ver todo. Fíjense, si nos quedamos nada más una vez más, si nos quedamos nada más con la versión que dice el presidente, pues esto está de la patada. Ahora se entiende por qué este es un caso más en el que López Obrador a conveniencia se calla información importante y relevante. Una sentencia que viene desde el 2017. Y de esa no dijo ni pío el presidente a la hora de hablar del asunto de Ecuador. Tampoco se vale eso. Porque al margen de estar de acuerdo o no, al margen, al no informar esto, al no dar la información como se debe, no se está cumpliendo, como de hecho así ha sido desde que empezó, no se ha cumplido el argumento principal del presidente para hacer las mañaneras, para informar al pueblo, para que el pueblo esté informado. No, no es cierto. Y esto viene a abonar a lo que yo siempre he dicho. Las mañaneras no son para informar al pueblo, son para adoctrinarlo. Así de fácil. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este corto programa. Estén pendientes del próximo. No olviden seguirme en mis redes sociales. En X, búsquenme como @elbote, y en Facebook como Gerardo de la Huerta. También, amigos, no se les olvide suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita para que reciban cada programa nuevo, cada video short que se presente. También los quiero invitar a que pues a que me apoyen para que sí siga esta opinión en serio. Ahí en la descripción de cada video vienen las opciones con las que pueden apoyar para que siga esta opinión en serio. Y también esas opciones están pasando en el cintillo en la parte superior de su pantalla para todos aquellos que quieran apoyarme para que siga la opinión en serio. Que Dios me los bendiga, amigos, pásenla chévere y nos vemos.